Muy bien, esta vez en una entrega más de rápidamente voy a hablarles de El Gran A. Esto está en francés. Se trata de un psicoanalista, Jacques Lacan. Pero bueno, primero saludarles y esperando que estén bien. Prosigo, porque esto es rápidamente. La palabra A es algo importante, pero en este caso traducido es otro. Se trata de our o algo así, se escribe autre, ¿sí? Se pronuncia our, que es francés, porque Lacan, Jacques Lacan, es un psicoanalista francés que expuso una teoría en defensa del psicoanálisis. Quería, en pocas palabras, darle una estructura científica al psicoanálisis, hacerle un andamiaje estructural más convincente en cuanto a científico. Pero bueno, no me voy a detener tanto allí, sino rápidamente decirles que el gran otro, en adelante, que significa el gran A, este es una cosa que trata de cómo nosotros desde la infancia, desde muy temprana infancia, primero existe el petit A, eh, y también tiene que ver con una letra A minúscula, porque se trata de el otro cuando está pequeñito en la infancia y empieza a reconocerse en un espejo. Y aquí está, que también es de Lacan, esta investigación en relación a el, la cuestión especular, la metáfora del espejo. Entonces, en ese momento empieza a ocurrir y empieza a verse de manera no separada, sino como uno solo, una entidad. Así que esta es la primera impresión de alienación incluso antes del lenguaje. Ahora, el gran A generalmente viene de la madre, quien carga al desvalido bebé y que le reclama toda su atención, el bebé hacia la madre. De modo que de este es quien aprende a estructurar, a tener una lengua. Y cuando comienza a la obtención de la lengua, toda esta estructura que además no manejas, es decir, que de la que no tienes dominio, es el gran A. Así que el gran A tiene que ver, y aquí voy a leer un poquito sobre algo específico de Lacan que me interesa que quede bien claro y por eso voy a ver aquí. Dice que el gran otro es lo que nos determina y no podemos determinarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de los registros, el registro imaginario, el registro simbólico y el registro real de Lacan, él habla de que estos registros empiezan a ocurrir y son como un modelo de cómo estructuramos y vamos haciendo una comprensión de la realidad. Registros mentales son un modelo realmente, ¿no? Pero en el registro imaginario es este que les decía, que es cuando el bebé desvalido empieza a verse en el espejo. Este tiene que ver con la imagen que ves allí, es objeto de deseo, de alienación. Entonces aquí empieza a dividirse el sujeto entre lo deseado, que es esa imagen que ve allí, y también este sujeto que empieza a verlo como un ideal. Entonces, este deseo siempre se va a estar posponiendo y ahora se va a traducir en él, en ser deseable, por ejemplo, para la madre, reclamando su atención y que compite con la del padre. Entonces hay un triángulo que tiene que ver con el triángulo de Edipo. Edipo que relacionado a ello va a ir conjugando
una estructura, en el caso del lenguaje, que es aprendido por la madre. Pero también la madre a su vez lo aprende de alguien mayor, que es el sistema. El lenguaje nos habla, nos determina. No es que nosotros hablamos el lenguaje. Esto lo puedo explicar luego, pero el gran A es, en pocas palabras, esto que no podemos manejar tiene que ver con el lenguaje, porque el lenguaje nos antecede, está precondicionado y nosotros tenemos que dominarlo e incluye la gramática. El lenguaje es una ley que no podemos cambiar. Hay estructuras gramaticales, sintaxis, cómo se espera que nosotros usemos una palabra con cierto orden dentro de la oración, dependiendo de la lengua, pero básicamente es lo mismo. De modo que aquello que da sentido es justamente lo que nos estructura, pero que sin él no podemos hacer nada. Estaríamos perdidos. En el área de lo simbólico está la lengua, y aquí pudiéramos englobar, y aquí está también el gran A, el gran otro, la lengua, la realidad, no lo real. Ahora cuando vamos al símbolo o a esta estructura real que no alcanzamos y que después de todo podemos explicar luego, porque cuando hablamos de esta parte de lo real, de este síntoma que no podemos explicar con palabras, ya aquí excede a lo que es el registro simbólico imaginario y no hay palabras para explicar lo real. De modo que entra en el campo de lo neumonológico, el neúmeno, y no el fenomenológico, que sí más o menos está descrito en el registro imaginario, el registro real y la realidad. Pero el gran A tiene que ver con el lenguaje. Ahora, cuando nosotros aprendemos el lenguaje de nuestra madre principalmente, el L1, como se suele llamar también, lo aprendemos, nos antecede y ya está tipificado, estructurado, condicionado. Y nosotros tendríamos que asumirlo. Hay una preocupación cuando desde la temprana infancia no ocurre oportunamente, entendiéndose que hay un desarrollo del lenguaje llamado periodo crítico, que es de los 0 hasta los 5 años, pero que paulatinamente hay unos estadios del desarrollo del lenguaje. Y para ello son las terapias del lenguaje. Cuando esto no está ocurriendo en un tiempo debido que se espera que ocurran ciertas cosas, silábicamente, prelingüística y todo esto presilábicamente, deben ocurrir algunos asuntos también en relación a la producción del lenguaje. No está ocurriendo y puede considerarse una anomalía. Es por eso que acuden a un especialista generalmente para saber qué es lo que está ocurriendo. Y el gran A, que es la madre, vamos a llamarlo así, y así es, se preocupa, porque el lenguaje estructura y es importante, pero al mismo tiempo el gran A es el discurso del otro, y ahí estamos atrapados. Podemos tener un discurso propio. ¿Acaso no hay en este discurso ya también precondicionado, prefijado, una voluntad de poder? Es decir, aquí empieza a entrar en juego lo que son las relaciones de poder con el lenguaje y esta dependencia que es necesaria, pero al mismo tiempo te puede condicionar en el sentido de que te determina, pero al mismo tiempo, una vez más, te encorseta, te cierra en dos paréntesis. Pero bueno, después podemos hablar más de esto. Por el momento era lo que les quería decir con el gran A y así cubrir esta parte de rápidamente, que seguramente vamos a retomar
más ampliamente algunas de las palabras que están aquí, como el registro, cuáles son estos registros de Lacan, lo podemos explicar mejor en otra ocasión. Por el momento, espero que estén bien y vernos en otro momento por estos mismos medios. Gracias por vernos, suscríbase, comparta y nos vemos pronto. Chao, chao.